Buenas tardes, mi nombre es Alcántara Carmona Yareli Marlene y curso la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Cuautla. A continuación les daré una introducción y la resolución de un problema aplicando el tema de la derivada y el cálculo diferencial en el campo de la ingeniería. Utilizaré los subtemas 5.3, que es función creciente y decreciente, subtema 5.4, máximos y mínimos de una función. Y para empezar, ¿qué son las matemáticas? La matemática es la ciencia de la estructura, el orden y los patrones repetitivos que se basa en contar, medir y describir las formas. Su objetivo de estudio son las magnitudes, las cantidades y los cambios de estas en el tiempo y el espacio. La palabra matemática deriva del griego matema, que significa aprendizaje, conocimiento. Las matemáticas tratan de muchos aspectos. En la actualidad hay una nueva demanda de matemáticos en muchos campos de la industria y los negocios, y no solo en la ciencia. Las matemáticas nos sirven en la vida diaria, ya que usamos el razonamiento matemático sin darnos cuenta. Probablemente los primeros matemáticos fueron carpinteros, constructores y agricultores, buscando la mejor forma de mejorar su trabajo día a día. La aplicación de las matemáticas aparece en casi todos los ámbitos de la vida. En la vida cotidiana, donde con gran ansiedad se hacen cálculos matemáticos o bien mediciones y comparaciones, tan omnipresente es la matemática en nuestra vida que muchos expertos consideran a la ausencia de nociones matemáticas como un variante de analfabetismo. En las ciencias exactas y naturales, en muchos casos, como la ingeniería o la física, su existencia misma se debe al enfoque que aportan las matemáticas. En la biología o la química también son de sumamente importancia las matemáticas. En las ciencias sociales e incluso en otras disciplinas, como por ejemplo en las artes. ¿Y qué son las derivadas? La derivada es un elemento utilizado en la matemática para calcular respuestas de una función a la que se les están alterando sus valores iniciales. La derivada de una función está representada gráficamente como una línea recta superpuesta sobre cualquier curva. El valor al cual está siendo estudiada la función recibe el nombre de derivada. La derivada nos permite conocer lo sensible que es al cambio de una variable con respecto a otra. En matemáticas utilizamos derivadas para estudiar el comportamiento de las funciones, hallar los intervalos de crecimiento, los máximos y mínimos relativos y absolutos, los intervalos de concavidad y conexidad, los puntos de inflexión, etc. También nos ayudamos de las derivadas para resolver problemas de optimización, conseguir el valor óptimo de una función sujeta o no a ciertas condiciones. Pero las aplicaciones de las derivadas no se reducen al ámbito matemático. Vamos a concretar algunas de las aplicaciones del concepto de derivada a diversos campos de la vida real. Aplicaciones a la geometría, donde se encuentra la derivada de una superficie, la derivada del volumen de dicha superficie. Se aplica a la física, donde la velocidad instantánea es la derivada del espacio respecto al tiempo, al igual que la aceleración. Aplicaciones a la química, a la biología, medicina, arquitectura, a la economía, entre otras áreas más. ¿Qué es el cálculo? El cálculo es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las variaciones y el movimiento que permite observar y describir la realidad en términos dinámicos, y se emplea en diversos campos tales como la física, la ingeniería, la economía o la estadística. Su desarrollo como disciplina moderna surgió en el siglo XVII y se atribuye a dos grandes matemáticos, Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Hasta entonces, las matemáticas tradicionales aportaban una visión estática
de los diferentes elementos de la realidad a través de operaciones básicas, como es la suma, resta, multiplicación y división. La innovación del cálculo radica en la incorporación de operaciones que permiten estudiar el movimiento o crecimiento de un elemento en el que actúan fuerzas de aceleración. Por ejemplo, sirve como herramienta para conocer y predecir las órbitas de los planetas y de los satélites, las corrientes marinas, la dinámica de la atmósfera o incluso el comportamiento de factores económicos, sociológicos o psicológicos. El estudio de estos cambios o movimientos se pueden abordar precisando cómo un elemento cambia de un valor a lo largo del tiempo, en función de las variables que intervienen en este, o bien hallar en función de qué variables cambian cuando lo que conocemos es el movimiento que realiza. De esta manera surgen las dos ramas principales del cálculo, el cálculo diferencial y el cálculo integral. El cálculo diferencial determina el cambio del objeto según sus variables a través de derivadas. Por otra parte, el cálculo integral supone el proceso contrario. Nos permite calcular un cierto valor cuando conocemos su aceleración. Es decir, mientras que el cálculo diferencial se centra en una curva, el cálculo integral lo hace en el área o el espacio en que ésta se encuentra. La ingeniería y la matemática están estrechamente vinculadas, debido a que el conocimiento matemático son algunas de las herramientas fundamentales con que los ingenieros analizan, evalúan y resuelven muchos de sus problemas o proyectos. Para los estudiantes de ingeniería industrial, la derivada constituye uno de los conceptos fundamentales a aprender y a aplicar. Por sus aplicaciones para la evaluación del comportamiento de modelos matemáticos representativos de situaciones reales, como es el caso de análisis de rapidez de variación, tasa de cambio, sensibilidad, análisis de curvas, etc. Existe otra cuestión fundamental que es el hecho de que sirve para calcular velocidades no solo de un cuerpo, sino que velocidades de crecimiento, enfriamiento, separación, divergentes de fluidos, etc. Esto es algo fundamental para el estudio de poblaciones de fluidos, de dinámica y de química. El problema al que se le dará solución es: un fondo de inversión genera una rentabilidad que depende de la cantidad de dinero invertida según la fórmula R de x es igual a menos 0.002x al cuadrado más 0.8x menos 5, donde R de x representa la rentabilidad generada cuando se invierte la cantidad de x. Determinar, teniendo en cuenta que disponemos de 500 euros. Los incisos que debemos resolver en este problema son 3. En el inciso A debemos resolver cuándo aumenta y disminuye la rentabilidad. En el inciso B debemos de encontrar cuánto dinero debemos invertir para obtener la máxima rentabilidad posible. En el inciso C vamos a buscar cuál será el valor de dicha rentabilidad. Bueno, a continuación proseguimos con el desarrollo. Desarrollo. Para el inciso A, la derivada primera nos dará el crecimiento o decrecimiento de la función. Esto quiere decir que si la derivada es positiva, la función crece, y si es negativa, decrece. Para hacer el primer paso, se va a derivar la función que el problema nos dio, que fue R de x es igual a menos 0.002x al cuadrado más 0.8x menos 5. Aquí estaré aplicando la regla de la cadena, donde multiplicaré menos 0.002 por el exponente de x, que es 2, que saldría menos 0.004x.
De igual manera se va a derivar más 0.8 y se multiplica por el exponente de x, que es 1, dándonos como resultado más 0.8. Para sacar la derivada de menos 5, como es una constante, es igual a 0, pero no es necesario poner, entonces la derivada final sería r de x es igual a menos 0.004x más 0.8. En el segundo paso, la derivada resultante se va a igualar a 0 y se va a resolver la ecuación que resulta, que sería r de x es igual a menos 0.004x más 0.8 es igual a 0. Entonces x es igual a menos 0.8. Como 0.8 estaba positivo, baja a negativo y divide a menos 0.004, dándonos que x es igual a 200. Después se va a estudiar el signo de la derivada a la derecha e izquierda, que nos ha dado 0 en la derivada. Como nuestra derivada final fue r de x es igual a menos 0.004x más 0.8 y nos resultó que x es igual a 200, entonces la vamos a colocar en una recta y el punto medio va a ser 200. Entonces se va a escoger un punto menor que 200, que como por ejemplo escogeremos el 100 y solamente se va a sustituir con la derivada, que sería r de 100 es igual a menos 0.004 por 100 más 0.8, dándonos como resultado 0.4. Pero esto también sería 0.4 es mayor a 0. Y en el otro lado vamos a tomar un punto mayor a 200, como por ejemplo tomaremos el 300. Entonces vamos a sustituir en la derivada, que quedaría r de 300 es igual a menos 0.004 por 300 más 0.8, dándonos como resultado menos 0.4, que también sería igual a menos 0.4 es menor a 0. Como x es una cantidad de dinero, debe ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, tenemos que 0,200 es positivo y la rentabilidad es creciente. Entonces aumenta la rentabilidad. Entonces obtuvimos que nos salió 0.4 es mayor a 0 y esto fue porque sustituimos un punto menor a 200. Y como habíamos dicho que si el valor de la derivada era positiva, la función crecía. Pero también sabemos que se dispone de 500 euros. Entonces tendríamos 200,500. La derivada es negativa, la rentabilidad es decreciente, entonces disminuye la rentabilidad. Aquí nos dio un valor negativo, que fue menos 0.4 es menor a 0. Entonces, como salió un resultado negativo, entonces la función va a decrecer. Inciso B. Teniendo en cuenta el apartado que realizamos, se obtiene que debemos invertir 200 euros. Esto fue porque cuando igualamos la ecuación a 0, nos resultó que x fue 200. Para realizar el inciso C, que es encontrar la máxima rentabilidad, aquí solo vamos a sustituir el valor de 200 en la derivada, pero esta va a ser en la primera que el problema nos dio, que fue r de x es igual a menos 0.002x al cuadrado más 0.8x menos 5. Entonces en la x solo vamos a sustituir 200, quedando que r de 200 es igual a menos 0.002 multiplicando a 200 al cuadrado más 0.8 multiplicado por 200 menos 5 es igual a menos 0.002.
por 40.000 más 160 menos 5 es igual a menos 80 más 60 menos 5 y obtenemos como resultado que es de 75 euros. Entonces esa va a ser nuestra máxima rentabilidad. Y es así como damos solución a nuestro problema. Conclusiones. El uso de las matemáticas en la ingeniería es de vital importancia, debido a la construcción de modelos como aplicaciones reales en electrónica, robótica, procesos productivos e industriales, entre otros. En el desarrollo tecnológico exige que los ingenieros que se formen en educación superior sean competitivos en el ámbito nacional e internacional, por lo que se hace necesario el replantear el porqué de las matemáticas, ya que permite a los ingenieros desarrollar la capacidad de identificar, interpretar, representar y modelar problemas planteados en la industria, con el objetivo de mejorar los procesos inherentes a esta. Las matemáticas son útiles en muchos ámbitos de la vida, pero se deben profundizar mucho más en el estudio de la carrera de ingeniería. Las ingenierías son carreras en que tradicionalmente su base son las matemáticas y la física, ya que para entrar en la facultad de ingeniería primero hay que tener una sólida base en matemáticas, y la razón es que la ingeniería misma contiene muchas matemáticas. Para un ingeniero, la importancia de las matemáticas reside en sus aplicaciones. Las matemáticas no son un fin en ingeniería, son un medio para llegar a un fin. Los ingenieros hoy en día utilizan la tecnología moderna para hacer sus cálculos con la ayuda de computadoras que les facilite grandemente su labor, ya que esta disciplina es una de las bases de todas las licenciaturas relacionadas con las ciencias exactas, pues un ingeniero necesita desarrollar cuestiones numéricas y de manejo de datos para poder realizar su trabajo de forma efectiva. Vale mencionar que todo ingeniero requiere de las matemáticas para tomar decisiones certeras que lleven a las organizaciones a mejorar su margen de rentabilidad. A través de números es que estos profesionales logran solucionar problemas, implementar mejorías, hacer mejoras compras, evaluar el entorno de una empresa, entre otras cosas. Por otra parte, los conocimientos de cálculo son importantes para el ingeniero y no puede solo cerrarse a problemas de aplicación de fórmulas, y mucho menos deben olvidarse estos conocimientos en etapas superiores de la carrera o al egreso de la misma, ya que tales conocimientos son indispensables. La importancia del cálculo en el mundo actual es enorme, ya que la ciencia y la tecnología moderna sencillamente serían imposibles sin él. Las leyes de la naturaleza se expresan mediante ecuaciones que involucran funciones y sus derivadas, y el análisis de estas ecuaciones se realizan mediante las herramientas del cálculo. Es por esta razón que esta disciplina aparece en los planes de estudio de todas las carreras científicas y técnicas. El cálculo diferencial es muy útil para el ingeniero, ya que por medio de él puede obtener soluciones de múltiples problemas. También le sirve para resolver problemas donde puede asimilar de manera más analítica y fácil. Como en muchas áreas de la físico-matemáticas, el cálculo diferencial e integral es una herramienta que le permite al ingeniero auxiliarse con la variedad de problemas, tales como calcular la fuerza por unidad de área, el momento de un sistema de fuerzas distribuido, obtener el centro de gravedad de un cuerpo, de geometría, etc. Entonces, damos como solución que el cálculo y las matemáticas son de vital importancia para su formación del ingeniero, y es así como va adquiriendo los conocimientos día a día de una manera muy eficaz, segura,
pues ya que las matemáticas se trata de muchos cálculos, que bueno, van ligados los dos, y pues es así como ellos se van guiando de eso.